buenas tardes. Mi nombre es Gisela Tisné, directora ejecutiva de Economía del Departamento de Economía de la Universidad de Chile. Me es muy grato dar inicio a la ceremonia de inauguración del Diploma de Extensión en Gestión de Riesgos de Desastres y Adaptación al Cambio Climático. Este programa se realiza en colaboración con Adapta Clima, Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno de Chile, Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica de la República del Ecuador, el Banco de Desarrollo de América Latina, Adaptation Fund y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Damos la más cordial bienvenida a los alumnos que comienzan este programa, a las autoridades presentes, al director del programa, los profesores y a los invitados que hoy nos acompañan. Invitamos a continuación al director académico de Economía y director académico del Magíster en Políticas Públicas de nuestra facultad, profesor Óscar Landarreche, a dar unas palabras de bienvenida. Sí, muchas gracias, Guis. Em, Bienvenidos todos y todas los que se están conectando de distintas partes de nuestro continente, en este caso, a esta inauguración. Mi nombre es Óscar Landerreche, soy profesor del Departamento de Economía de la Universidad de Chile, soy director de Economía. Economía es el área de diplomas y cursos, o de educación continua, como se dice ahora, del Departamento de Economía de la Facultad de la Universidad de Chile. Y además, como dijo Guy, soy el director del Magíster en Políticas Públicas. Para nosotros es un gusto y un placer estar dando inicio a este programa. Nuestra unidad lleva bastante tiempo haciendo este tipo de programas, en particular en este tema, para diferentes instancias gubernamentales, gobiernos regionales, municipales, de distinto tipo. La verdad es que hemos visto un enorme aumento en las necesidades que tienen gobiernos locales para capacitar a sus profesionales, a sus funcionarios, en cómo pensar los problemas y los desafíos que genera el cambio climático. Todos sabemos que el cambio climático es un fenómeno, por supuesto, global. Su solución es global, ¿no? Los dos países que estamos acá representados por autoridades y por personas somos países relativamente pequeños. Por supuesto que también tenemos que contribuir a la solución, pero claramente no somos los principales emisores, digamos, del mundo. No lo vamos a solucionar. Sin embargo, a pesar de que no seamos países centrales dentro de la solución, que eso queda en manos de las grandes potencias, las grandes economías, sí somos países que asumimos las consecuencias, ¿no es cierto? Y por lo menos acá en Chile, desde hace por lo menos una década, estamos en una sequía más o menos importante en la zona central. Hay indicadores severos de retroceso, alarmante retroceso de la frontera agrícola desde el norte, o sea, terrenos que cuando yo era más joven, digamos, eran claramente terrenos mucho más digamos, proclives para la agricultura, están teniendo muchas dificultades con el riego. Parte de eso tiene que ver, por supuesto, con el aumento de uso del agua, sin duda, pero en realidad es evidente que va más allá, o sea, también hay menos agua, ¿no? Y hay una serie de otros fenómenos que se están produciendo en nuestras costas, acidificación del mar, qué sé yo, aquí tienen efectos sobre distintos ecosistemas costeros, en fin, bueno, ustedes saben más de esto que yo, pero es evidente que la velocidad a la cual se están produciendo cambios que afectan a nuestros territorios y nuestras poblaciones es muy considerable. Entonces, nosotros creemos que es de la mayor importancia hacer programas de este tipo y estamos muy, muy, muy contentos de poder trabajar con todos los que están involucrados acá. Yo simplemente quería estar presente para darles una bienvenida, decirles que estamos para servirles. El trabajo mío es básicamente hacer de veedor académico, de validador académico de este tipo de programas, de estar seguro que estamos entregando un programa de calidad y que genera un proceso de aprendizaje en las personas que al final del día van a recibir un diploma de la Universidad de Chile. Entonces, nada, quería saludarlos y darles la bienvenida a todos y felicitar a todos los estudiantes que se han inscrito en estos días que son de tanta actividad, ¿no es cierto?, en que todos estamos enfrentando distintos desafíos, en fin, están manejando
lo que todos esperamos que es la salida de la pandemia, las dificultades de política pública de cada lugar que son diferentes, el tener la disposición a inscribirse en un curso, a colocarse una carga de horas extra de estudio para personas que tienen familia, que tienen un trabajo, siempre es un desafío y siempre es algo bastante admirable y quería, bueno, agradecerles y además felicitarlos por tomar esa decisión. Eso nomás por el momento y bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias. A continuación, escucharemos las palabras del señor Gustavo Riveros, secretario regional ministerial del Medio Ambiente de la región de Antofagasta, en representación del Ministerio del Medio Ambiente del Gobierno de Chile. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Muy contento por estar acá, ¿cierto? Yo creo que este tipo de diplomados son súper importantes para los desafíos que se nos vienen para todos, ¿cierto? Yo creo que estos son de los desafíos que son transversales a nivel mundial y regionales también. Yo creo que es súper importante que ustedes, ¿cierto? Como personas que trabajan en el Estado, ¿cierto? En distintas partes, en los gobiernos locales, tengan estas capacitaciones, ¿cierto? Esta información para cuando se tenga que empezar a tomar decisiones, ¿cierto? De política pública que vayan a afectar, ¿cierto? Y que la vida de las personas empecemos a considerar estos efectos, ¿cierto? Acá en el norte también, acá en Antofagasta, ¿cierto? Ya las personas que son de acá empiezan a conocer, ¿cierto? Los efectos del cambio climático, ¿cierto? El aumento de las lluvias, ¿cierto? El aumento de la humedad. Son cosas que van cambiando, ¿cierto? El estilo de vida que hemos tenido actualmente y que tenemos que tenerlo súper presente para el futuro. Así que es muy importante que más personas estén al tanto de esto, de esta información, ¿cierto? De los riesgos que implica y poder como adaptarnos de la mejor manera posible. Entonces quiero igual agradecer a todos los participantes de igual manera de poder darse este tiempo, ¿cierto? De poder capacitarse en esta temática y de poder aportar en sus distintos espacios de trabajo con esta nueva mirada que va a ser súper necesaria para que el desarrollo de este país, de nuestros países, ¿cierto? Se vaya adaptando de la mejor manera a estos desafíos mundiales. Así que eso quería decirles. Muchas gracias por asistir y espero que les pueda servir de mucha ayuda y de parte del ministerio vamos a estar también muy disponibles para seguir apoyando esta labor. Se nos viene harto trabajo con nuestra nueva ley de marco de cambio climático, que va a involucrar mucho a los gobiernos locales, y yo creo que esta va a ser una muy buena herramienta para poder aplicarla durante todo ese proceso. Así que eso, muchas gracias a todos y espero que sea una jornada muy productiva para todos. Muchas gracias. A continuación, invitamos a la señora Karina Barrera, subsecretaria de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica de Ecuador, a dar unas palabras de bienvenida. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Es para mí un gusto estar con ustedes el día de hoy. Creo que hoy más que nunca necesitamos profesionales capacitados, profesionales conscientes de lo que está sucediendo actualmente, porque cuando hablamos del cambio climático, no estamos hablando de cosas que van a pasar, estamos hablando de cosas que ya están sucediendo. La semana pasada salió un dato muy preocupante, ¿no? La Organización Mundial de Meteorología dice que el 1.5 grados se podría llegar a alcanzar en 5 años. Hablábamos de que todas las convenciones están hechas para que en el 2100 podamos llegar a 1.5 grados centígrados. Los estudios dicen que la velocidad a la que estamos llegando a esta temperatura es muy rápida y definitivamente esos efectos son evidentes. Pero en mis diferentes espacios yo trato de traducir qué significa 1.5 grados centígrados, ¿no? A veces ese número está como muy lejano y es un número más, pero no nos dice nada en la vida real. 1.5 grados centígrados significa la desaparición del 4% de los vertebrados. Significa que el 90% de los corales pueden desaparecer, que se van a disolver las conchas en el mar. Implica también que productos como el frijol, el arroz, el maíz, no van a poder sembrarse en todos los sitios y que eso va a incrementar sus precios en diferentes lugares. Entonces, hablar de cambio climático no es hablar de temas ambientales, nada más es hablar de economía y hablar de estar preparados, hablar de acciones inmediatas de gestión de riesgos, también, pero también de hablar de planificación de mediano y largo plazo.
Así que creo que contar con un diplomado de este tipo es importantísimo para fortalecer las capacidades a nivel local y a nivel nacional. Necesitamos gente más consciente, necesitamos gente más preparada, necesitamos herramientas, instrumentos que nos permitan a los tomadores de decisiones y en todos los espacios, porque no solamente es a los tomadores de decisiones, es gestionar estas acciones para el cambio climático. Yo creo que esta formación que ustedes van a recibir en este tiempo es muy valiosa. Las nuevas carreras que se tienen que crear, en la nueva agenda de investigación, tiene que estar orientada a la gestión del cambio climático y a la gestión de los riesgos climáticos. Así que creo que hay muchas discusiones que debemos tener desde el punto de vista también desde la política pública, desde el sector privado, respecto a qué tipo de profesionales necesitamos para el presente y para el futuro. Pero yo tengo la absoluta certeza de que profesionales como ustedes que se están formando acá son los profesionales que vamos a necesitar, que necesitamos ya y que vamos a necesitar para el futuro. Felicitarles por el esfuerzo, porque definitivamente van a dedicarles más horas de su tiempo, van a dormir menos, sacrificar un poco a la familia, seguramente, pero tengan la seguridad de que esto va a tener una retribución en lo personal y seguramente también en lo laboral. Muchísimas gracias, éxitos para todos ustedes, una buena tarde. Muchas gracias. Y a continuación, invitamos a la señora Nuri Bermúdez, oficial nacional de gestión de riesgos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que nos dará una breve introducción sobre el proyecto Adapta Clima. Muchas gracias, Irlene, y gracias a todos los que me han antecedido. Bueno, me uno yo también a este bonito momento de bienvenida a todos los estudiantes que están hoy aquí con nosotros y que están comenzando estas jornadas de capacitación que van a tener en el marco del diplomado. Quizás entender que este es un esfuerzo hecho por el proyecto Adaptaclima y quizás que los que están aquí y han sido seleccionados están siendo casi como unos becarios para seguir este diplomado y espero que en ese sentido lo pueden aprovechar al máximo, como muy bien lo ha dicho Karina. Significará hacer algunos sacrificios, pero también sabemos que tienen el aval de sus instituciones para poder dedicar un poquito de tiempo a reflexionar y a seguir las diferentes clases que se van a seguir. El proyecto Adaptaclima es un proyecto que fue diseñado por los Ministerios del Ambiente de Chile y Ecuador, junto con la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, y el PNUD, Ecuador y Chile son quienes están llevando la ejecución del proyecto. El proyecto tiene 3 ciudades básicas en donde se desarrolla: Esmeraldas en Ecuador y Antofagasta y Taltal en Chile. Y tiene un componente muy fuerte relacionado a fortalecimiento de capacidades, comunidad de práctica en toda la región. Este diplomado es uno de esos ejemplos porque está llegando a más zonas que las zonas de intervención específicas. Tiene como objetivo reducir la vulnerabilidad de los riesgos climáticos que están causados por inundaciones, por deslizamiento, los flujos de lodo, específicamente en estas 3 ciudades costeras, mediante un enfoque basado en riesgos con opciones de adaptación, que tiene como objeto justamente fomentar esa construcción colaborativa, esas redes de trabajo, ese desarrollo de una cultura de adaptación. Ya lo decía Karina, estamos viviendo ya estos cambios que necesitamos lo más pronto posible adaptarnos y desarrollar esa cultura de adaptación. Y eso involucra muchísimo a los gobiernos locales que son los entidades que están más cercanos al ciudadano, los que están viviendo más de cerca las problemáticas que tienen que ver con el cambio climático, son los que deben estar más con sus capacidades más fortalecidas. Antes ya atendían situaciones de riesgo, pues estas situaciones de riesgo se van a exacerbar, se van a incrementar en los próximos años y necesitamos no solo pensar en responderlas, sino en generar acciones de resiliencia, acciones de planificación, acciones de prevención, cómo logramos prevenir, y esto pasa muchísimo por la planificación. Quizás mencionar que hay muchas instituciones que están involucradas en cada uno de los países, aparte de, por supuesto, el trabajo activo de los Ministerios del Ambiente de Chile y Ecuador. En los dos países tenemos también las instituciones meteorológicas, hidrológicas
y otra serie de actores más locales como el municipio de Esmeraldas, los municipios de Antofagasta y Taltal, la entidad regional en Chile. Hay un esfuerzo colectivo para trabajar en las acciones de este proyecto. Yo espero que puedan aprovechar al máximo los estudiantes. Bienvenidos a este espacio, este es su espacio. Espero que puedan estar activos. No es fácil seguir clases virtuales, así que van a tener que hacer un esfuerzo de encontrar una manera de concentrarse, de estar participando activamente, porque este espacio ha sido creado para ustedes. Y esperamos que al menos sería el éxito, que el 100% podría terminar las actividades, pero al menos esperamos que sí un porcentaje alto puede culminar y puede obtener el diplomado que va a ofrecer la Universidad de Chile. Agradecer muchísimo a todos los colegas que están trabajando para que esto sea posible y nada, desear éxitos a los estudiantes para que culminen con éxito el diplomado. Muchas gracias, Gislene, y gracias a Karina y a Oscar que están acá de las instituciones. Muchas gracias, Nuri. A continuación, los dejaremos con nuestro siguiente invitado, el señor Oscar Guevara, ejecutivo principal, Dirección de Acción Climática y Ambiental de CAF, quien nos presentará su charla magistral, Elementos para un enfoque integrado de la reducción del riesgo de desastres y la adaptación climática para América Latina y el Caribe. Vale, muchas gracias. Primero quería confirmar si me están escuchando y también estoy compartiendo ya la pantalla. Se ve bien. Sí, estás compartiendo la pantalla y escuchamos bien, Oscar. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Un gusto estar aquí y un enorme privilegio poder estar dando esta primera charla relacionada con el Diplomado de Extensión en Gestión del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático. Mi nombre es Oscar Guevara, yo trabajo para el CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Y bueno, sin mayor demora, entonces voy a iniciar en mi conferencia. Ok, perdón. Yo voy a tratar tres puntos principales. El primero, unas breves reflexiones sobre el contexto técnico para los análisis de riesgos climáticos y riesgos de desastres. Luego voy a mencionar algunas oportunidades para fortalecimiento de las políticas públicas relacionadas con precisamente la gestión de los riesgos climáticos y los riesgos de desastres. Y finalmente concluir con unas también breves reflexiones acerca de la toma de decisiones. Pero fundamentalmente el mensaje que quiero traer con esta presentación es el porqué de la necesidad de un enfoque integrado entre la gestión del riesgo de desastres y la adaptación climática. Entonces, primer punto, voy a indicar algunos elementos técnicos principales asociados a análisis de riesgos climáticos y riesgo de desastres. Y vamos a empezar con esta primera reflexión. El antropoceno. ¿Y por qué traigo esta diapositiva y permanentemente en mis charlas traigo este mensaje? Muchos de ustedes posiblemente no han escuchado hablar de la palabra antropoceno, o algunos tal vez sí, pero digamos no ha resonado dentro de su cotidianidad, dentro de su trabajo, dentro de su familia. Pero para mí es crucial y es esencial arrancar por este punto. El antropoceno es un nuevo periodo dentro de la historia geológica de la Tierra. Muchos de nosotros aprendimos en el colegio, en la universidad, sobre cómo la historia de nuestro planeta había sido clasificado o es clasificado a través de eras geológicas y como su nombre lo indica, se correspondía, digamos, a cómo diferentes fuerzas geológicas habían ido moldeando el planeta que hoy conocemos y estas diferentes etapas dentro de la historia del planeta podrían estar clasificadas dentro de ciertos periodos que se conocían como eras geológicas. Pero ahora estamos en un momento crucial, en un momento nunca antes experimentado dentro de la historia de nuestro planeta.
y es que la principal fuerza transformadora del planeta no corresponde a un proceso geológico, sino que la principal fuerza transformadora somos nosotros los seres humanos. Y esto, digamos, de entrada, y por esto arranco con esta diapositiva, es esencial para el contexto y el propósito de lo que hacemos en la gestión de riesgo de desastres y en la adaptación al cambio climático en la actualidad. Y es partir del reconocimiento de que estamos viviendo un momento crucial en el planeta en el cual somos nosotros, los seres humanos, los principales transformadores del planeta. Y esto, digamos, es muy evidente en el contexto de la agenda de cambio climático. ¿Por qué? Hay un indicador que tal vez van a tener la oportunidad de retomar a profundidad durante el diplomado y está asociado a las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero podemos hablar del concepto de una forma mucho más sencilla, de una forma más amigable. Así como les había dicho que estamos viviendo una nueva era geológica que se conoce como el antropoceno, que el antropoceno está marcado por la actividad humana como la principal fuerza transformadora del planeta. Una de estas grandes transformaciones es que nosotros, los seres humanos, hemos cambiado la composición de la atmósfera. Las actividades humanas asociadas a nuestro consumo de energía, a nuestros medios de transporte, a nuestros medios de producción, a nuestros medios de consumo, han generado emisiones de gases de efecto invernadero de tal forma que estas emisiones se han acumulado en la atmósfera y se han acumulado también de tal forma que hemos cambiado la composición de la atmósfera. Entonces, esto es importante porque, de nuevo, nos centra el discurso alrededor del papel que tenemos nosotros como sociedad. Y en este momento es atribuible, es indiscutible que nosotros como seres humanos hemos cambiado la composición de la atmósfera. Entonces, digamos, casi siempre vemos estas gráficas y usualmente, bueno, vienen asociadas con algunos indicadores, concentraciones de partes por millón de gases de efecto invernadero en la atmósfera, etcétera. Pero detrás, y de nuevo, como una charla introductoria y de bienvenida al curso, es importante que ustedes recuerden que detrás de esto viene la implicación muy importante que se trata de nosotros como seres humanos alterando la composición de la atmósfera y alterando el planeta. Y con un detalle que también creo que es extraordinariamente importante, que lo tengo marcado en varias diapositivas en la parte inferior, y es que estos cambios son permanentes e irreversibles. Bajo el estado actual de la tecnología, el conocimiento que nosotros tenemos como sociedad, no tenemos forma de revertir el efecto que hemos hecho sobre la atmósfera. Nuestro mayor esfuerzo a través de los cambios de las matrices energéticas, de la reducción de las emisiones, apunta a estabilizar el problema, es decir, a no llevar más gases de efecto invernadero a la atmósfera. Pero esa alteración que ya hicimos de la composición de la atmósfera va a ser permanente y va a ser irreversible por varias décadas. Y no solamente esto, también varios de los efectos asociados a estos cambios, este cambio en la composición de la atmósfera, también van a ser permanentes y irreversibles. Y uno de los más notorios y más preocupantes en el contexto de este diplomado es el aumento del nivel del mar. Y por eso también es muy importante tener un ejercicio de sinceramiento en la forma en que construimos el discurso. Y es que nosotros no vamos a poder revertir el aumento del nivel del mar que ya hemos registrado. En algún momento lo que estamos buscando es tratar de estabilizarlo, pero en ningún momento lo vamos a poder revertir. Y esto significa también, muy importante para el contexto del curso, que tenemos que aprender a convivir con un planeta transformado. Tenemos que aprender a convivir con una atmósfera transformada y tenemos que aprender a convivir con un clima transformado. Finalmente, no vamos a poder recuperar ese clima estable que tuvimos en el pasado, esas condiciones que fueron benévolas con la sociedad humana, que le permitieron florecer, que le permitieron crecer de una forma espectacular como especie, crecer en número de individuos, crecer económicamente, crecer los indicadores de bienestar, de salud, etcétera. Esas condiciones que fueron benévolas han quedado en el pasado. Ahora estamos viviendo en un planeta transformado, en una atmósfera transformada, en un clima transformado. Y esto es permanente e irreversible. Porque sigue acompañado de más noticias.
esto salió publicado esta semana, el informe de la Organización Meteorológica Mundial. Decía, mire, 2021 es uno de los 7 años más cálidos jamás registrados. Y lo mismo ocurrió en el 2020, seguramente en el 2019, y continuamente, año tras año, estamos recibiendo esta información. Este ha sido el año más cálido registrado, este es el año que ha registrado mayores eventos extremos originados por un clima peligroso, etc. Acompañado de este titular, viene también un indicador importante. En 2021, la temperatura media mundial superó aproximadamente 1.11 grados centígrados los niveles preindustriales. Esta, digamos, es la forma más sintética, más sencilla de medir el cambio climático y es la anomalía de temperatura. ¿Qué clima teníamos antes? ¿Qué clima tenemos ahora? ¿Qué temperatura teníamos antes de la revolución industrial en promedio? ¿Qué temperatura tenemos ahora? Esa anomalía de temperatura, que es positiva, que es un aumento de temperatura, en este momento va en 1.11 grados centígrados. Y de nuevo, este es un cambio permanente e irreversible. Así como, como 2 diapositivas antes les indiqué que nosotros hemos cambiado la composición de la atmósfera y que un momento queremos estabilizar ese cambio, es decir, no queremos cambiar más, vamos a quedarnos con una atmósfera transformada y vamos a tener que aprender a vivir con las consecuencias. Lo mismo pasa con la temperatura. La meta del Acuerdo de París, que es el gran esfuerzo internacional de arquitectura multilateral para enfrentar el cambio climático, no aspira a revertir el cambio de temperatura, aspira a estabilizarlo. Es decir, mire, tenemos que llegar como máximo a 1.5 grados la anomalía de temperatura y ya vamos en 1.11. Entonces, digamos, también muchas más razones para preocuparnos y para enfrentar una crisis climática como la que estamos enfrentando en este momento. Y otro punto, no está cambiando de diapositiva, otro punto también muy importante. Esta tabla desafortunadamente está en inglés porque el informe fue publicado este año, todavía no hay una versión disponible en español, pero voy a hacer un esfuerzo y aparte que en pantalla no siempre es fácil publicarlo, pero ese es el último informe del IPCC, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, acerca del estado del conocimiento de las ciencias del clima. ¿Y qué nos dice este informe? Esta primera columna que voy a destacar aquí son las proyecciones de largo plazo, las proyecciones al 2040, es decir, un periodo comprendido entre el año de publicación del informe, 2021, y el 2040. Y lo que está en las filas son los diferentes escenarios contemplados para las proyecciones o los diferentes escenarios contemplados para el futuro climático del planeta. Aún en los escenarios más optimistas que los que aparecen en la parte superior de la tabla, el futuro que nos espera es de un aumento de temperatura. Y la afirmación que aparece a la derecha, que es una traducción del informe, lo resume todo. La temperatura de superficie global seguirá aumentando hasta al menos mediados de siglo, y hasta el 2040, en todos los escenarios de emisiones considerados. Es decir, más allá de que logremos una rápida descarbonización, una rápida reducción de las emisiones, el problema que hemos causado, el antropoceno, el alterar el planeta, el cambiar la composición de la atmósfera, nos tiene enfrentando una trayectoria en la cual tenemos ya la certeza. Esto no es una especulación, no es un escenario, digamos, de una futurología incierta. Tenemos la certeza en todos los escenarios que hemos contemplado para pensar en nuestro futuro que la temperatura va a llegar a 1.5 grados centígrados. Por la gran pregunta es si la temperatura va a seguir subiendo o de alguna forma vamos a lograr contener este cambio alrededor de 1.5 grados. Pero de nuevo, y aquí viene insistentemente el mensaje que quiero decirles, es que esta es una situación permanente e irreversible. Y bajo esa afirmación es muy importante que cuando abordemos una agenda de adaptación climática y de gestión del riesgo de desastres, no la enfrentemos con un espíritu melancólico o negacionista en algunos casos de tratar de recuperar el clima que tuvimos en el pasado, de tratar de reconstruir unas condiciones de cierta certeza y seguridad frente al clima que tuvimos antes,
sino al contrario, estamos enfrentando un enorme desafío que significa, uno, que en este momento estamos parados frente a una anomalía de clima mayor de 1 grado y que esa anomalía se va a aumentar al menos un 50% en los próximos 20 años, es decir, va a llegar a una anomalía a 1.5 grados. Y de nuevo, esto tiene unas conclusiones enormes frente a la forma como nos enfrentamos a un clima cambiante, pero sobre todo a un clima peligroso. Continuando, de nuevo, aquí están las diapositivas en inglés, tomadas del último informe del IPCC. En la parte de abajo están las referencias. Estas presentaciones, por supuesto, se pueden compartir, pero les traigo un mensaje también muy importante relacionado con los eventos extremos. Y es que el avance que tenemos en la comprensión del clima peligroso también ha aumentado significativamente. Entonces, no se trata únicamente de comprender el cambio climático y cómo aumentar la temperatura promedio, pero también cómo está aumentando el clima peligroso. Y aquí en esta tabla están referenciados los extremos de calor y los extremos de precipitación. Por un lado, los extremos de precipitación van a ser 4 veces más frecuentes, y esto es en promedio a nivel global. Entonces, en algunos casos, podemos referirnos a cualquiera, digamos, de las provincias, de las municipalidades contempladas en este proyecto o que nos preocupa en América Latina, que enfrentaba un riesgo de sequía o de olas de calor, debe prepararse porque en promedio a nivel global estas olas de calor van a ocurrir incluso hasta 4 veces más frecuentes. Entonces, si, por ejemplo, en promedio experimentaban una ola de calor una vez cada 10 años, ahora se pueden presentar 4 olas de calor en ese mismo periodo de 10 años. Pero no solamente eso es preocupante, sino que además van a ser olas de calor mucho más severas, hasta 2 grados centígrados más calientes en promedio, otra vez de nuevo, a nivel global. Pero además, tenemos otras circunstancias muy preocupantes que están relacionadas con los extremos de precipitación. Los extremos de precipitación también, aunque no 4 veces más frecuentes, como el caso de las olas de calor, sí 1.5 veces más frecuentes. Y además no solamente más frecuentes, sino un 11% más húmedos. Entonces, es decir, también en muchas regiones, una de nuestras grandes preocupaciones es el comportamiento anormal de la precipitación. Estamos viendo que están cayendo unas lluvias muy intensas fuera de la temporada de lluvia, o a veces que en un día llueve lo que debería llover en un mes. Entonces, digamos, esos eventos, esos extremos de precipitación, tenemos también la certeza que a nivel global van a comportarse de forma distinta. Entonces, digamos, esas tablas muchas veces se suelen ser un poco difíciles de interpretar y hay otra forma distinta. Este es un informe producido por una ONG que se llama Save the Children, donde trata de compararlos a nosotros, personas que nacimos en el siglo XX. En este caso, están comparando una persona que haya nacido en la década de los 60 con una persona que haya nacido en la década del 2020. Pero una diferencia de 60 años. Aquí hay 2 generaciones. Una persona que haya nacido en esta década, nuestros hijos, por ejemplo, van a experimentar el doble de riesgo por incendios forestales que lo que experimentaron nuestros padres. Sequías, sobre todo las sequías agrícolas, donde tenemos no solamente un déficit de precipitación, sino un déficit de humedad en el suelo. 2.8 veces mayor el riesgo de sequía para una persona que nació hoy a una persona que nació en el siglo XX. Entonces, si durante el siglo XX tuvimos problemas de sequía, problemas de incendios forestales, multiplíquelo por 2 en el caso de incendios forestales, multiplíquelo por 2.8. Y esto no significa, digamos, solamente decir, lo multiplico por 2.8. No. De nuevo, pensemos, si antes nuestro país, pensemos en Chile, pensemos en Ecuador, pensemos en Colombia, enfrentaba una gran sequía cada 10 años, imagínense que ahora tenga 3 grandes sequías en ese periodo de 10 años. ¿Seremos capaces de resistirlas? ¿Seremos capaces de adaptarnos? ¿Seremos capaces de proveer suficiente seguridad alimentaria para enfrentarnos a esto? Y cualquiera de los indicadores es aún más, digamos, es así de preocupante. Entonces, no se trata únicamente de cómo aumentar el riesgo de incendios forestales, el riesgo de sequías hidrológicas, meteorológicas, el riesgo de inundaciones también se va a multiplicar por 2.8. Y algo muy importante, las olas de calor. Digamos, esto sobre todo
en latitud norte es extremadamente preocupante. Digamos, ha sido unas principales causas de mortalidad asociadas al cambio climático en Europa, por ejemplo. Y este es uno de los riesgos que definitivamente mayor frecuencia, que en mayor frecuencia se va a modificar, 6.8, que es la última barra que está aquí. Y digamos todo esto para contarles desde solamente esta primera reflexión, que es la más larga, ya las siguientes diapositivas, me faltan muy poquitas, es que esto es muy distinto al mundo que nosotros conocimos. Yo soy una persona entrenada en ingeniería civil, pero también en gestión del riesgo de desastres, en adaptación al cambio climático, y este definitivamente es un contexto completamente distinto al cual yo estudié, el cual yo me entrené, yo me formé, y esta también es una obligación a volver a las salas de clase y a volver a entender qué significa que los periodos de retorno se estén afectando, qué significa que la dinámica de los fenómenos amenazantes esté cambiando de esta forma tan dramática. Y no solamente de preguntarnos si va a ocurrir, no, tenemos la certeza de que va a ocurrir. Ya venimos para el segundo punto, las oportunidades para el fortalecimiento de las políticas. Aquí tengo algunas fotos digamos, de las 3 ciudades principales incluidas dentro del contexto de este diplomado para hacer un par de preguntas. ¿Son las ciudades costeras de Antofagasta y Taltal en Chile y Esmeraldas en Ecuador vulnerables al cambio climático? La respuesta es que sí. ¿Son los habitantes de Antofagasta, Taltal y Esmeraldas vulnerables al cambio climático? Sí. ¿La infraestructura de estas 3 ciudades es vulnerable al cambio climático? Sí. ¿Los sectores productivos de estas 3 ciudades son vulnerables al cambio climático? Sí. ¿Los ecosistemas asociados a estas ciudades costeras son vulnerables al cambio climático? Sí. Y un poco lo que quiero decirles aquí a ustedes es que la vulnerabilidad no es la única ni la principal pregunta a abordar. La vulnerabilidad es un concepto adimensional y atemporal. La vulnerabilidad no se mide, no puede medir metros de vulnerabilidad, kilos de vulnerabilidad, grados centígrados de vulnerabilidad. La vulnerabilidad es un concepto y como tal tiene múltiples interpretaciones, múltiples imaginarios y además es muy difícil de transmitir a un plan de acción precisamente porque no podemos llegar a hacer un adecuado monitoreo del avance en la reducción de la vulnerabilidad. Y porque esencialmente cuando nos hacemos únicamente la pregunta de la vulnerabilidad, la respuesta siempre va a ser que sí. No importa en qué contexto lo lancemos, si estamos hablando de la ciudad, de sus habitantes, de su infraestructura, de sus sectores productivos, de sus ecosistemas, la respuesta es sí, somos vulnerables al cambio climático. Y por esto, una de las reflexiones que quiero traer, que también fueron indicadas por mis predecesores en la instalación del curso, es el concepto de riesgo. El concepto de riesgo es fundamental para fortalecer las políticas públicas. ¿Y por qué? Porque si posicionamos el concepto de riesgo, y eso es algo que afortunadamente también viene desde las publicaciones del IPCC y desde los, digamos, últimos acuerdos reflejados en el Acuerdo de París, es que tenemos que comprender cuáles son los impactos. Y no se trata de reflexionar si somos o no somos vulnerables al cambio climático, sino de comprender cómo el cambio climático genera impactos y que además, aún más grave, estos impactos están interconectados y a menudo son irreversibles. Que el clima, la variabilidad climática, el cambio climático causan impactos sobre los ecosistemas, sobre la diversidad, sobre los sistemas humanos, etc. Y que es esencial empezar a comprender cuáles son esos impactos, que cuando pensamos en el riesgo, estamos tratando de estimar el potencial de consecuencias adversas. Entonces es muy distinto preguntarnos si la ciudad de Esmeraldas es vulnerable al cambio climático y contestar sí, sí es vulnerable, a preguntarnos cuál es el potencial de consecuencias adversas del cambio climático. Porque inmediatamente se empiezan a pensar, ok, podemos tener procesos de erosión costera, podemos tener los impactos asociados al aumento de inundaciones también costeras debido al aumento del nivel del mar, tenemos el impacto del comportamiento atípico de la precipitación, que puede causar también inundaciones, puede causar deslizamientos, etcétera. Y ya empezamos, fíjense que con ese ligero cambio de narrativa, a enfocarnos en los impactos y qué podemos hacer para disminuir esos impactos, que es la esencia de un enfoque basado en riesgo.
bueno, creen, yo me estoy quedando sin tiempo, voy a pasar aquí un poco a las conclusiones. La primera, relacionada sobre el oportunidades para el fortalecimiento de las políticas. Y es que tanto los riesgos climáticos o los riesgos asociados a este clima peligroso sobre el cual les hablé al principio de la charla, se configuran y se materializan en el territorio. Es decir, no son un concepto abstracto, es un concepto imaginario. Es importantísimo comprender dentro del espacio geográfico y dentro de la temporalidad, es decir, dentro de la dinámica de en qué momento pueden ocurrir los fenómenos físicos potencialmente peligrosos, o que digamos en algún contexto se conocen como amenazas, en este caso amenazas de origen climático. El punto de entrada para fortalecer una efectiva política pública es un enfoque territorial, y dentro de ese enfoque territorial lo primero es comprender de qué forma se manifiestan estos fenómenos físicos potencialmente peligrosos. Porque no se trata de hablar del cambio climático y qué está ocurriendo en los polos y qué está ocurriendo en la atmósfera y qué nos dice un observatorio en Hawái sobre la concentración de gases de efecto invernadero, ni qué decidieron en la Conferencia de Naciones Unidas en Nueva York. No, se trata de comprender en mi territorio cómo se están manifestando los fenómenos físicos potencialmente peligrosos. Y una segunda reflexión que se suma a la primera, es comprender cómo mi sistema urbano, cómo mi ciudad de Esmeraldas, por ejemplo, puede ser afectada por esos fenómenos físicos potencialmente peligrosos. Porque no se trata, de nuevo, de abordar el cambio climático como una gran pregunta abstracta, sino de territorializar, comprender en el territorio cómo ocurren los fenómenos peligrosos y cómo esos fenómenos peligrosos pueden potencialmente afectar los diferentes elementos que configuran mi ciudad. ¿Qué significa esto? Que comprendemos la dinámica espacial y temporal de los fenómenos, comprendemos que esos fenómenos físicos pueden potencialmente afectar mi ciudad y abordarlo a través de preguntas concretas, de variables medibles, basándose en relaciones funcionales. ¿Qué pasa si la temperatura aumenta 1.5 grados? ¿Qué pasa si tenemos olas de calor 2 veces más frecuentes? ¿Qué pasa si las lluvias extremas aumentan un 30% de la intensidad y un 50% su frecuencia? Ese tipo de preguntas. Y no preguntarnos siempre si mi ciudad es vulnerable al cambio climático, si mi red vial es vulnerable al cambio climático. No, es preguntar concretamente qué tipo de fenómenos pueden ocurrir, en dónde, en qué temporadas y cómo afectan mi ciudad. Y finalmente, un punto ya para cerrar, relacionado con la toma de decisiones. Hay muchos, digamos, temas que podríamos, oye, que seguramente ustedes van a abordar en el diplomado. Y yo quiero aquí centrarme con esta última reflexión que es relacionada con la visión del territorio. Que por un lado, las ciudades costeras deben necesariamente preguntarse cómo van a regular la ocupación del territorio, cómo van a establecer los usos y la ocupación del territorio, teniendo en cuenta la dinámica de los fenómenos físicos potencialmente peligrosos. Cómo la dinámica de estos fenómenos como la erosión costera, como el aumento del nivel del mar, con comportamiento anómalo de la precipitación, como el aumento de la temperatura, como la mayor incidencia de sequías, incendios forestales, deslizamientos, van a afectar el uso y la ocupación del territorio. Pero además, cómo pueden afectar la visión de crecimiento y desarrollo de la ciudad. Van a afectar la futura expansión urbana, la planeación de la infraestructura, ese tipo de elementos. Y comprender que precisamente es en el territorio y en esta discusión alrededor del ordenamiento territorial donde necesariamente es clave dar ese tipo de discusiones. Pero además, tener en cuenta algo muy importante, y es que cuando estamos tomando decisiones sobre la adaptación climática y sobre la gestión del riesgo de desastres, dejamos el ámbito puramente técnico y estamos trascendiendo a procesos sociales y de gobernanza del territorio. Que no se trata únicamente de tener el mejor conocimiento científico sobre el clima, sobre hidrología, sobre amenazas,
por supuesto es esencial, pero en el momento en que empezamos a tomar decisiones, ya estamos hablando de procesos sociales. Y dentro de los procesos sociales, los procesos de gobernanza del territorio. De nuevo, también un poco resumiendo aquí en esta diapositiva, sobre cómo decidimos los usos y ocupación del territorio y cómo hacemos esto también compatible con la visión y crecimiento y desarrollo de la ciudad. Y esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Bueno, a continuación queremos invitar dentro de los participantes, si hay preguntas, podemos hacer una ronda de un par de minutos respecto a algunos puntos que quisieran profundizar a través del chat que tenemos pueden hacernos llegar sus comentarios. Creo que no habrían preguntas del público. Y bueno, ya habiendo presentado a todas las principales instituciones, dando las palabras de bienvenida y esta charla magistral que agradecemos también, estaríamos dando por término esta sesión de inauguración a este gran tema y a este proyecto conjunto Chile-Ecuador, más todas las instituciones que se han nombrado hoy. De seguro esperamos esto sea una excelente experiencia para ustedes, sigan complementando sus conocimientos, profundizando y durante el desarrollo de todo el programa puedan ir profundizando y llegando a los puntos críticos que necesitan para sus localidades en especial. Justamente tenemos alumnos de distintos países, distintos territorios, con distintas realidades, y eso también va a complementar al programa en esa discusión y esas experiencias para que entre todos podamos, por supuesto, tener un muy buen desarrollo de programa. ¿Ya? Así que agradecemos a todos los que nos acompañaron. El martes comienzan las clases y ya coordinamos todo el inicio desde la próxima semana. Muchas gracias, Irlen. Gracias, muchas gracias a Oscar. Excelente presentación. Sí, muchas gracias a todos por asistir. Espero que les vaya muy bien en el curso. Mucha suerte a todos con el curso y de nuevo un privilegio haberlos acompañado. Muy bien. Hasta luego. Gracias a todos. Buenas noches.